tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a Agronomía Técnica en Chile ATECH. Aquí les habla Pedro Emilio Fernández desde el sur de Chile. Y hoy día les tengo preparado una charla acerca de las enfermedades del avellano, Corylus avellano, el avellano europeo. Y antes de comenzar, voy a poner el puntero láser. Antes de comenzar, quería comentarles que en el canal nosotros hace varios meses atrás subimos un video acerca del cultivo del avellano europeo en Chile. Así que para los que tengan interés en saber más sobre el avellano europeo, acá hay un video sobre el cultivo, un resumen del cultivo del avellano. Y para los que tienen también interés acerca de las patologías vegetales, tenemos también videos sobre la fitopatología agrícola, tenemos sobre las enfermedades de la papa, enfermedades de la avena, enfermedades del cerezo y enfermedades de la vid. Así que, sin más preámbulos, vamos entonces a las enfermedades del avellano Corylus avellana en Chile. Y para partir quiero hablarles. Recuerden que muchas de estas enfermedades las he tocado también en los otros videos, así que pueden complementar, viendo los otros videos, pueden complementar también lo que voy a hablar en estos momentos en relación al avellano. Así que bueno, quiero partir con la bacteriosis, y la primera bacteria de la que quiero hablarles es la bacteria de la galla del cuello y de las raíces, Agrobacterium tumefaciens. Esta es una bacteria, es un bacilo gram negativo, ¿cierto? Agrobacterium tumefaciens, como les digo. Es una bacteria que se disemina por agua de riego, de lluvia, se puede diseminar por salpicaduras de agua. Recuerden que las bacterias no tienen vectores. Las bacterias tienen que penetrar en las plantas a través de heridas o orificios y son transportadas generalmente por agua, salpicaduras de agua. Sobrevive entonces esta bacteria como saprófito en el suelo, ¿cierto? Está en la materia orgánica. Los síntomas y signos de la galla del cuello en avellano, presencia de tumores en la base del tronco de las raíces, ¿cierto? Aquí, como vemos en estas fotografías, ¿cierto? Este tipo de tumores que al principio son medio blanquecinos y blanditos y después se empiezan a poner cada vez más duros. Provoca esto pérdida de vigor en los árboles, y de eso es debido a que este tipo de tumores tapan, ¿cierto?, los haces conductores. Entonces, por supuesto que no empieza a fluir la savia ni hacia las raíces, ni desde las raíces hacia arriba, hacia las hojas. Entonces se produce, ¿cierto?, un decaimiento general de la planta. Se favorece con temperaturas más o menos entre los 15 y los 20 grados acá en el sur de Chile este tipo de bacteria. ¿Qué tipo de tratamientos podemos aplicar? Si es posible hacer una rotación, ¿cierto? O sea, con rotaciones de cultivo se va eliminando las cepas, ¿cierto?, que están saprófitas en el suelo, ¿cierto? Al pasar también, si hacemos rotura del suelo o pasar implementos, también eso va a ayudar a limpiar de este tipo de bacterias un suelo, ¿cierto? Para poder hacer después una plantación, por ejemplo. Así que sí es posible. También, en el caso de hacer una plantación, comprar plantas certificadas en viveros autorizados, ¿cierto? Una de las cosas más obvias, ¿cierto?, es en este tipo de cosas es plantar plantas que estén sanas, ¿cierto? Evitar daños en las bases de los troncos. Esto también es súper importante. Cuando pasen, por ejemplo, con implementos agrícolas entre medio de las hileras, no herir raíces ni herir los troncos, porque ese tipo de heridas van a ser entrada para infecciones, y las primeras que van a entrar son las bacterias. También antes de plantar se pueden hacer tratamientos sobre el suelo, como por ejemplo la solarización, ¿cierto? Poner plástico que le llegue el sol, aumente la temperatura, también eso ayuda también a eliminar hongos. También como químicos se puede, químicos también, por ejemplo, antes de plantar, sumergir las raíces de las plantitas, ¿cierto?, en antibióticos como streptomicina, ¿cierto? También lo que se puede hacer es sobre estos tumores, se puede llevar a cabo curaciones de la planta, cortando las agallas, extirpándolas y aplicando en las heridas, por ejemplo, metacresol o alguna solución de pintura con cobre o antibiótico. También se puede usar el vert en riego, por ejemplo, también.
La siguiente bacteria de la que quiero hablarles es el cáncer bacteriano, ¿cierto? Es una bacteria también, es un bacilo gram negativo, es Pseudomonas syringae, Patovar syringio, Patovar coriline, y también es una bacteria que se disemina, puede diseminarse por viento, agua de lluvia, salpicadura, ¿cierto? De agua, sobre todo el tipo de salpicadura de agua, puede diseminarse también en las patas de algunos coleópteros, ¿cierto? Este tipo de coleópteros, bueno, hay varios tipos de coleópteros que podrían diseminar esta bacteria. Sobrevive también en los árboles afectados, los que están ya enfermos, y puede encontrarse incluso en las hojas. Yo, por ejemplo, esta fotografía que está acá, que tomé de bacilos de Pseudomonas syringae, esta es una fotografía original. Esto yo lo saqué de un cultivo que hice de hojas de avellana. Así que están en las hojas, digamos, están sobre la superficie, se pueden encontrar este tipo de bacterias. Síntomas y signos, bueno, algunos síntomas y signos son decaimiento y marchitez repentina de brotes y ramillas, que puede afectar todo el árbol, así como aquí, como ejemplo en esta foto. Desarrollo de cancros, quiero decir, alargados de las ramas, ¿cierto? En avellanos, una de las entradas principales de la bacteria es a través de las heridas, como les decía, en las hojas en otoño, y también pueden entrar en los estomas. Hay unas fotos en internet, ustedes pueden encontrar unas fotos impresionantes de bacilos, ¿cierto? Este tipo de bacilo gram negativo entrando a través de los estomas de las plantas. Así que esto es una realidad, está comprobado fotográficamente. ¿Qué tipo de tratamiento podemos hacer? Bueno, un tratamiento puede ser identificar los árboles afectados y georreferenciarlos, ¿cierto? Para establecer una cuarentena e impedir la diseminación de la enfermedad. Ustedes pueden usar, ¿cierto?, un GPS, marcar los árboles y pueden eso llevarlo a un mapa georreferenciado con un sistema de información geográfica. Y con eso ustedes pueden ir ya determinando ciertas áreas donde pueden hacer mayores aplicaciones también, para no hacer aplicaciones completas por toda la plantación. También, bueno, mantener un monitoreo constante del huerto. Eso es una medida obvia, ¿cierto? Podar o eliminar los árboles enfermos. Haga aplicaciones químicas en caso de heladas o granizo o lluvias fuertes prolongadas, por supuesto, porque se pueden formar heridas y si la bacteria está sobre las hojas. Puede aprovechar condiciones climáticas óptimas y además la formación de heridas, por ejemplo, por una granizada, para penetrar. Entonces, después de un acontecimiento de este tipo, se pueden hacer aplicaciones cúpricas, porque eso eliminaría la bacteria, por lo menos la bacteria superficial. Entonces, como les digo, aplicar compuestos de cobre superficialmente para como un control. Esto no es un control eficaz, pero puede ayudar a disminuir la cantidad de inóculo, por lo menos según estudios, más del 50%. La siguiente bacteria de la que quiero hablar es el tizón bacteriano por Xanthomonas, ¿cierto? Esto es una bacteria gram negativa, ¿cierto? Un bacilo gram negativo con flagelo, es aerobio estricto. Su nombre latino es Xanthomonas arborícola, Patovar corilina. Penetra por heridas, aberturas naturales como lenticelas, hidatodos, estomas, como les comentaba, ¿cierto? Se dispersa por salpicaduras de lluvia. Síntomas y signos: se observan pequeñas manchas foliares, angulosas, ¿cierto? También acuosas, amarillentas y rojizas. Se forma también necrosis de yemas. Se forman lesiones acuosas en las ramillas. También se forman lesiones marronas en los frutos, aquí como por ejemplo acá como en esta foto que estamos viendo acá. Se favorece también, como en el caso de las bacterias del cáncer bacteriano, se favorece también con heladas y lluvias y granizos. Las plantas jóvenes generalmente son las más susceptibles. Aquí vemos un cultivo, por ejemplo, de este tipo de Xanthomonas y que se ven amarillas. ¿Qué tipo de tratamiento? Bueno, obviamente propagar plantas que estén sanas, ¿cierto? Obtener plantas sanas. No permita que las raíces de las plantas nuevas pierdan su hidratación, ¿cierto? Mantener siempre hidratadas las raíces de plantas jóvenes y plantas que van a ser llevadas a plantación. Elimine cualquier planta que detecte enferma antes de la plantación.
Toda herramienta que se utilice en el caso de hacer, por ejemplo, podas o curaciones, ¿cierto? Desinfectarlas. Pueden usar hipoclorito o algún otro desinfectante contra bacterias. Recuerde no sobrefertilizar con nitrógeno, por ejemplo, porque esto hace que las plantas sean más susceptibles, ¿cierto?, al ataque de este tipo de Xanthomonas. Como químicos, ¿cierto?, compuestos de cobre, en periodos críticos pueden también probar antibióticos u otros compuestos en cultivos aislados para aplicar, ¿cierto? Y también se podría hacer la técnica de la inyección de tronco, que esta es una técnica, ¿cierto?, donde se utiliza un taladro, se penetra el tronco y se podría aplicar ¿cierto? Quizás quiero decir, un antibiótico y después taponar. Yo lo he visto eso, después lo taponan con una plasticina, porque al crecer después, al irse cerrando la herida, ¿cierto?, la plasticina sale hacia afuera. Podría ser un tratamiento que quizás dé resultado. No lo he probado, pero si yo tengo antecedentes, bueno, eso lo voy a hacer las publicaciones aquí en este canal. Bueno, el siguiente microorganismo en avellanos que quería hablarles es el virus del mosaico de la manzana. El virus, el Apple Mosaic Virus, es de la familia Bromoviridae, ¿cierto? Su posible diseminación es generalmente por plantas enfermas y por contacto de plantas enfermas, por contacto de hoja. No tiene vectores conocidos, pero podría ser que se traslade también en el polen. Por ejemplo, ustedes saben que el polen de los avellanos es un polen anemófilo, se lo lleva, no es transportado por insectos. Pero podría, a través del polen, también contagiar a plantas vecinas. ¿Qué síntomas y signos encontramos en este tipo de virosis? Bueno, se observan manchas cloróticas de aspecto de mosaico en hoja, como vemos acá, por ejemplo, en estas imágenes. Produce en el tiempo decaimiento de las plantas, ¿cierto? Se presenta incluso después de años de producirse la contaminación. O sea, se han observado que árboles que se contaminaron después de 2 años han presentado ya los síntomas de la enfermedad. Genera pérdidas por baja de rendimiento y por el descenso de la fotosíntesis, claro, ¿cierto? Porque al producirse este tipo de mosaico en las hojas se produce una baja de la fotosíntesis y por lo tanto una baja en el llenado de los granos, ¿cierto?, de la avellana. Y eso significa un descenso en la producción. ¿Qué tipo de tratamiento? Bueno, obviamente hay que comprar plantas certificadas de vivero. Si es posible hacer un tratamiento, también podría hacerse un tratamiento con calor, si es posible hacerlo en cámara, ¿cierto?, que se puedan calentar a más de 45 grados para desactivar el virus en caso de tener plantitas, por ejemplo, al hacer una plantación, en caso de tener plantitas que puedan estar o que se sospeche la contaminación, que estén contaminadas, se puede hacer este tipo de tratamiento con calor. Si se detecta el virus, lo detecta en algunas ramas, en algunas hojas, entonces lo que podría hacer es cortar hasta el nivel donde no se vean hojas afectadas. Para este tipo de microorganismos, ¿cierto?, para el virus, solamente los tratamientos que existen solamente son tratamientos preventivos y, como les digo, podría ser de algunos casos curativos al cortar ramitas que están enfermas, que se vean enfermas y que no se vean las demás, ¿cierto?, y cortarlas, y quizás se pueda evitar el contagio generalizado del árbol. Bueno, la siguiente enfermedad de la que quiero hablarles, ya aquí voy a entrar en las micosis, ¿cierto?, en las enfermedades producidas por hongos. Quiero partir aquí por la armilariosis, ¿cierto?, la pudrición de tronco y raíces, o pudrición de tronco y raíces, ¿cierto? Sí. ¿Qué tipo de microorganismo es este? Este es un hongo, ¿cierto?, del reino fungi, de la división Basidiomycota y del orden de los agaricales. Su nombre es Armillaria melea. Se disemina por basidiosporas, ¿cierto?, que se transportan por el viento. Sí puede transportarse, los hongos sí pueden transportarse fácilmente por el viento a través de sus esporas, sus conidias, sus basidiosporas, sus ascosporas, según sea el caso.
y además ellos no necesitan vectores para penetrar, ¿cierto?, las hojas, como a diferencia de las bacterias y los virus, o más que nada los virus necesitan vectores, por ejemplo, y las bacterias necesitan heridas. Los hongos no requieren eso, ellos mismos penetran los vegetales con sus austorios, con sus aparatos especializados que tienen las esporas para penetrar las hojas de las plantas cultivadas. Así que, como les digo, se disemina por contacto de raíces y rizomorfos, como lo vemos aquí. Estos rizomorfos negros son típicos de Armillaria. Sobrevive como saprófito durante años en suelo en forma de rizomorfo, ¿cierto? Como saprófito puede sobrevivir durante años en la materia orgánica en el suelo. Síntomas y signos, bueno, detención del crecimiento, pérdida de vigor y marchitez, y muerte de ramas y brazos, ¿cierto? También ustedes van a ver la presencia de un micelio blanco cremoso en la base de los troncos, ¿cierto? Como se ve aquí en esta fotografía. El desarrollo de rizomorfos, ¿cierto? Aquí, como los ven acá, desarrollo de fructificaciones fúngicas en la base de los troncos, ¿cierto? Van a ver estas callampitas, ¿cierto?, que forman también. Este es otro signo claro. Y la enfermedad se favorece con temperaturas entre 17 y 24 grados. ¿Qué tratamiento podemos hacer contra la armilariosis? Bueno, eliminar árboles enfermos y los más cercanos a estos para crear áreas, ¿cierto?, buffer de protección. Exponer también, o sea, hacer, por ejemplo, podas de tal manera de exponer el tronco al sol, que le llegue sol, porque eso también va inhibiendo el crecimiento de la armillaria. Antes de plantar, hacer solarización o desinfección. Químicos, por ejemplo, en preplantación pueden usar el metansodio, la clorpicrina, por ejemplo, para hacer desinfecciones del suelo. Y postplantación pueden utilizar algunos fungicidas como los inhibidores de los esteroles, como el ciproconazol, el hexaconazol, el tetraconazol, ¿cierto?, que son fungicidas, ¿cierto?, fungicidas sistémicos y de contacto, ¿cierto?, que actúan inhibiendo, ¿cierto?, al micelio del hongo. Así que esto también puede ser como curativo también. La siguiente micosis de la que quiero hablar es la pudrición de la base del tronco por Phytophthora. Esta enfermedad la toqué harto en el video sobre enfermedades de cerezo. A diferencia de los otros, y es el único que voy a tratar de este tipo, no es del reino de los fungi. Es un pseudo hongo y es del reino de los cromistas. Es un organismo del reino de los cromistas, ¿cierto?, más parecido como a una alga. Pertenece a la división Oomycota, del orden de los peronosporales y de la familia Peronosporaceae. Su nombre es Phytophthora. Hay varias especies de Phytophthora, como la Phytophthora cinnamoni, por ejemplo. Se disemina en agua de riego, con plantas enfermas, también con el mal drenaje, requiere alta humedad, ¿cierto? Persiste como saprófito y ospora y como clavidospora también. Síntomas y signos, bueno, genera una brotación retardada, un desuniforme, con escaso crecimiento estacional y poco vigor de la planta. Hojas también poco desarrolladas, el árbol se ve triste, digamos, se ve con hojas amarillas, se va viendo triste, se ve diferente a los demás, se ve como si estuviera desteñida de las hojas, desteñida. Se ven también presencias de cancros café rojizo en la base de los troncos, así como vemos aquí en esta imagen. Este tipo son típicas de Phytophthora, ¿cierto? Y produce también muerte parcial de ramas y ramillas. Bueno, ¿qué tratamiento podemos hacer contra este tipo de pseudo hongos, ¿cierto? Bueno, evitar la humedad de suelo. Recuerden, por ejemplo, en el caso de los riegos por goteo, que nunca caiga la gota sobre el tronco, porque eso es típico, que de ahí se va a formar Phytophthora. Otra cosa importante, por ejemplo, estudiar el terreno antes de plantar para observar cómo es el drenaje, ¿cierto? Hacer una cartografía digital. Y en los lugares donde se acumula agua, obviamente que son lugares que no hay que plantar. En cuanto a tratamiento químico al suelo, fenilamidas, mefenoxam, fosfonatos. También se puede hacer solarización antes de las plantaciones, en el caso de haberse detectado Phytophthora en plantaciones anteriores. En cuanto al follaje, bueno, se puede utilizar herbicidas sistémicos, ¿cierto?, como el fosetilaluminio, el metalaxilo, que son fungicidas, ¿cierto?, sistémicos, y que también se pueden inyectar con ese sistema que les comentaba anteriormente. Se puede hacer también con los
se puede hacer también, ¿cierto?, con los antibióticos. Bueno, que se puede hacer, ¿cierto?, el hacer la técnica de inyección, ¿cierto?, que es con un taladro, hacer un agujerito con un taladro de unos 6 o 7 centímetros y sobre esa hacer aplicaciones de este tipo de fungicidas, ¿cierto?, como el metalaxil o el fusatilaluminio, que son sistémicos, ¿cierto?, van a viajar por los haces vasculares. También se pueden hacer aspersiones a los troncos con fungicidas cúpricos, por ejemplo, en las lesiones que se vean, las lesiones externas, o sea, complementar junto con el fungicida sistémico. Así que eso sería, digamos, lo que se podría hacer en el caso de Phytophthora, que es una enfermedad grave y bastante grave, sobre todo también en otros frutales. La siguiente enfermedad de avellano que quería comentarles es el oidio del avellano. Este es un hongo verdadero, ¿cierto?, del reino fungi, de la división Ascomycota y del orden de los ericifales, ¿cierto? Su nombre científico es Phylactinia gutata. Se disemina por conidias con ayuda del viento y las ascosporas se diseminan también por salpicado de lluvia, ¿cierto? Aquí vemos algunas imágenes de este oidio sobre avellano. Síntomas y signos, bueno, se van a observar manchas foliares cloróticas en la parte adaxial de la hoja y en la parte abaxial, por ejemplo, aquí están las partes abaxiales de la hoja también un micelio blanquecino, ¿cierto? Ese moho blanquecino. Se observa la aparición de cleistotecios, aquí son los cleistotecios de la cara abaxial de la hoja junto con el moho, ¿cierto? Aquí los pueden ver los cleistotecios y el moho. Aquí se ve un cleistotecio más en el microscopio. Persiste como cleistotecio en ramillas infectadas. ¿Qué tratamiento podemos hacer contra esta enfermedad? Bueno, tratamientos químicos, se puede usar los siguientes fungicidas. Se pueden usar el benomilo, ¿cierto? Que es un benzimidazol. Sí, el benomilo, un benzimidazol. También las estrovirulinas, que son excelentes. La azoxystrobin, el piraclostrobin. También pueden usar el fembuconazol, tebuconazol. Son sistémicos de contacto, ¿cierto? Así que estos debería responder bien a un buen tratamiento de este tipo contra esta enfermedad, contra este oidio. Bueno, la siguiente enfermedad fúngica de la que quiero hablar es la pudrición carbonosa de las raíces. Y esta ya es una enfermedad, claro, que también afecta a la madera, así que la podríamos considerar también que es una enfermedad que afecta las maderas en avellano. Es un hongo del reino fungi también, ¿cierto? Es un hongo verdadero de la división Ascomycota, del orden de las Botriosphaeriaceae, ¿cierto? Y su nombre es Macrophomina fasciolina. Persiste en el suelo como esclerosios. Síntomas y signos, bueno, ustedes van a ver marchites del follaje, decaimiento y muerte de las hojas, ¿cierto? También van a ver escaso crecimiento y bajo vigor, puede llegar incluso hasta la muerte de la planta. Las condiciones climáticas adversas son benéficas para este patógeno, o sea, la alta humedad, lluvia, ¿cierto? Las temperaturas, ¿cierto? Temperaturas entre 10 y 20 grados. Se disemina por agua de riego y por movimientos de suelo infectados en labores agrícolas. Puede ser a través de las ruedas del tractor, por ejemplo. También puede diseminarse de esa manera. O en las botas de los trabajadores. Por eso que es bueno quizás a veces, si hay este tipo de enfermedades en su predio, tener pediluvios, ¿cierto? Para que la gente pase y vayan desinfectándose al entrar y al caminar entre medio de las hileras. ¿Qué tratamiento se puede hacer? Bueno, si es posible, hacer también algún tipo de rotación para poder eliminar los propágulos, pasando después haciendo unas labores de cultivo, ¿cierto? También se puede hacer desinfecciones de suelo, como lo comentaba en otras diapositivas más atrás. También evitar estreses en las plantas, sobre todo los estreses hídricos que favorecen esta enfermedad. También, si es posible, usar cultivos que hayan mostrado algunas variedades, ¿cierto? En este caso, algunas variedades de avellano que hayan mostrado resistencia en el lugar donde usted quiere hacer la plantación. En cuanto a alguna aplicación química, esto ya es un poquitito
ya depende un poco de lo que usted esté dispuesto a gastar en relación a lo que usted está vendiendo en su producción, ¿cierto? Porque es probable que, por ejemplo, la aplicación de turbulinas pueda ayudar, pero también son aplicaciones caras. Así que ahí hay que considerar los costos. Y lo otro también es los límites máximos de residuo, en el caso de que pueda quedar un poco pueda quedar ciertos residuos en los frutos. Así que aquí hay que, bueno, esto ya usted tiene que ahí ver según su situación, la situación de cada quien. Bueno, esta ya es esta próxima enfermedad es la diplodia, ya es una enfermedad que es de la madera, ¿cierto? Aquí como vemos en esta fotografía son enfermedades ya de las que consideramos enfermedades de la madera, que aquí hay varias enfermedades de la madera que atacan a la avellana. ¿Qué tipo de hongo? Este es un hongo del reino de los fungi, de la división Ascomycota, del orden de los Botryosphaeriales también, como el anterior, ¿cierto? Ahí está el Diplodia coryli, Diplodia mutila. Su diseminación es por arrastre y por lluvias, por salpicados, ¿cierto? Sobrevive asociado a árboles enfermos también y a ramillas infectadas. Síntomas y signos, bueno, lo van a ver como presencia de brotes atizonados, cancros en ramas, ramillas, corteza áspera y grisácea. También necrosis y oscurecimiento de los tejidos internos, aquí como se ve por ejemplo acá, necrosis y oscurecimiento de los tejidos internos, de los cuales se observan en cortes de ramillas enfermas. Ustedes van a cortar y van a ver este tipo, estas formas oscuras, ¿cierto? Que no es el color habitual de la madera interna. Y también van a ver que el árbol tiene un decaimiento general, ¿cierto? En cuanto a tratamiento, bueno, comprar y seleccionar plantas que sean sanas desde el vivero. Se pueden hacer también curaciones cortando ramas enfermas, porque estas ramas ustedes las pueden ir cortando hasta donde ya no vean estas manchas oscuras. Cuando ya no, la mancha oscura ya desaparece en el corte, quiere decir que hasta ahí nomás está llegando el hongo. Así que esa puede ser una manera también de ir a hacer curaciones a plantas. Pero en todo caso, si no se puede, eliminen los árboles enfermos y replanten. Como productos químicos podría usarse un fungicida, por ejemplo, como el venomilo, ¿cierto? Que es de contacto y sistémico, más aplicaciones de cobre externas también, que son más de contacto. Otras cancrosis de madera, para no nombrarlas todas y hacer, porque más o menos el tratamiento que les dije de la cancrosis anterior va a ser el mismo prácticamente para la fumoxis, para Fusarium también, para Pestalothiapsis, para Nectria titissima, es más o menos lo mismo, y aplicando venomilo también y haciendo curaciones. Así que estas son las otras que también se pueden observar en los huertos de avellano. Es difícil poderlas diferenciar, habría que hacer un cultivo y observarlo al microscopio y hacer comparaciones. La siguiente enfermedad es una pudrición, ¿cierto? Pudrición por Trichotesium y que le llaman también la pudrición rosada, que esta ya es más bien son pudriciones y la podríamos considerar ya, porque las otras enfermedades que les hablé podemos considerarlas de pre-cosecha, pero esta ya y las otras que les voy a hablar las podemos considerar, ¿cierto? De post cosecha, porque son pudriciones que se producen en el fruto, ¿cierto? Que está en el suelo cuando ustedes lo están cosechando, lo cosechan, lo guardan y puede ser que ahí empiece a formarse, por ejemplo, botritis o otro tipo de moho, ¿cierto? ¿Qué tipo de hongo? Este es un hongo del reino fungi, de la división Ascomycota, del orden de los hipocreales, ¿cierto? Su nombre, como les digo, es Trichotesium roseum. Persiste como saprófito, ¿cierto? Persiste, ¿cierto? En la materia orgánica, puede estar ahí, en restos orgánicos, en árboles infectados. Y es una enfermedad, como les digo, de post cosecha, o sea, es una enfermedad que se produce sobre los frutos, que los deteriora y les quita calidad, ¿cierto? Síntomas y signos, bueno, hongo que afecta a la semilla o grano del avellano, haciéndole perder su valor comercial, como les comentaba, ¿cierto? Se observa como un moho polvoroso, como un moho también algodonoso, pueden observarse porque vamos a considerar varias enfermedades de este tipo. Son mohos algodonosos, ¿cierto? Con fructificaciones. Se disemina por conidias y por el viento, típico, por ejemplo, como los Rhizopus, ¿cierto? El múcor. Tratamiento. Trate de cosechar lo antes posible para evitar lluvias y humedad
sobre las avellanas en el suelo, ¿cierto? Porque lo que hay que hacer es evitar que las avellanas, ¿cierto?, se humedezcan. Si se humedecen, la avellana, que es un fruto, ¿cierto?, tan alimenticio, si se humedecen, entonces se ponen susceptibles al ataque de este tipo de pudriciones. Entonces, para evitar eso, entonces, si es posible, someta las avellanas a un golpe de calor no mayor a 50 grados con la intención de secarlas si están húmedas, o sea, tratar de secar también las avellanas, o sea, someterlas a un secamiento, porque es importante después de la cosecha, justamente para evitar este tipo de enfermedades, este tipo de pudriciones. También guarde las avellanas, cuando las guarde, guárdelas en un lugar seco y bien ventilado. Se considera esta una enfermedad, como les digo, de post cosecha, y como control preventivo, en el caso que usted haya tenido en otras cosechas anteriores muchos problemas, podría considerar hacer aplicaciones preventivas de algún fungicida antes de cosecha, cuando los frutos estén todavía arriba del árbol. Podría considerar algunas aplicaciones de fungicidas de contacto o fungicidas, por ejemplo, como las estrovirulinas, por ejemplo, que tienen un efecto bastante excelente sobre este tipo. Hay otros fungicidas también que podrían considerarse, pero hay que tener cuidado con los límites máximos de residuo, y si es que el poder comprador de sus avellanas también está de acuerdo que usted utilice algún tipo de fungicida, por ejemplo, por decir, no sé, un mes antes de la cosecha, y cuando está todavía en el árbol el fruto, porque podría tener residuos y eso no ser aceptable por el poder comprador. Pero si no es así, se podrían hacer aplicaciones preventivas en el caso, como le digo, repito, en el caso de que usted en otras cosechas anteriores haya tenido muchos problemas de mohos en sus avellanas. Bueno, otras pudriciones de post cosecha, ¿cierto? Que yo también las traté también en el caso de las enfermedades en cerezo. Son, por ejemplo, Aspergillus, Fusarium, Alternaria, Cladosporium, Botrytis cinerea, que está muy conocida, y el Rhizopus stolonifer, también ampliamente conocidos, que producen estas pudriciones. Los tratamientos más o menos igual que en el caso anterior. Bueno, y para terminar con esta recopilación que hice, un poquitito recopilación de enfermedades que afectan al avellano en Chile, quería terminar con un desorden fisiológico que no es transmisible, no es una enfermedad, sino que es un desorden fisiológico. No existe un microorganismo, en este caso es un problema probablemente genético, ¿cierto? Un desorden fisiológico de origen genético, que está asociado a algunas variedades, no a todas las variedades. Síntomas y signos, bueno, presencia de avellanas sin contenido en la cosecha, o sea, avellanas vanas, como lo vemos aquí. Sí, avellanas que no tienen contenido. La cáscara está impecable, generalmente se ve bien, pero por dentro no hay nada, o hay un polvillo nomás. La nuez crece en un tiempo luego del cual se detiene su crecimiento, dejando la cáscara intacta, ¿cierto? Se observa caída anticipada de fruto, y esto se ha observado en las variedades, por ejemplo, Barcelona y Butler. Tratamiento, bueno, usar cultivares que han demostrado no tener desorden. O sea, es el único tratamiento para este desorden fisiológico, es, como les digo, plantar cultivares que no hayan tenido este problema. Así que eso es lo que podría hacerse. Y bueno, amigos, eso era todo lo que yo quería hablarles sobre las enfermedades del avellano en Chile, que, bueno, creo yo que en general no son tan graves, pero sí tienen una incidencia en la producción y en los rendimientos, por supuesto. Así que, bueno, amigos, eso sería todo lo que quería conversar con ustedes, y nos vemos en un próximo capítulo de Agronomía Técnica en Chile, que muy pronto voy a hacer también una publicación sobre las enfermedades del arándano. Nos vemos.